Laura Fernández caminaba por las calles del centro de Guadalajara aquella tarde de marzo de 2011, con su mochila colgando del hombro y los auriculares puestos. Tenía 24 años, trabajaba como enfermera en un hospital público y acababa de terminar su turno de 12 horas. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios coloniales, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Laura esperaba el autobús en la parada de siempre, frente a la tienda de abarrotes de don Ramiro, donde solía comprar agua embotellada. Ese día, sin embargo, el autobús nunca llegó para ella. Su madre, Teresa Fernández, notó su ausencia cuando pasaron las 9 de la noche y Laura no había llegado a casa. Teresa llamó al celular de su hija 1, 2, 10 veces. Todas las llamadas fueron directamente al buzón de voz. A la medianoche, con las manos temblorosas, Teresa levantó el teléfono y llamó a la policía. Y antes de continuar con esta historia, me gustaría pedirte que te suscribas al canal y me cuentes en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para seguir compartiendo estas historias. La desaparición de Laura Fernández se convirtió rápidamente en otro caso más en una ciudad donde las personas desaparecían con demasiada frecuencia. La policía tomó la denuncia de Teresa, pero sus esperanzas de una investigación exhaustiva se desvanecieron cuando el oficial de guardia le dijo que debían esperar 72 horas antes de considerarla oficialmente desaparecida. Teresa sabía que cada hora contaba, pero se enfrentaba a un sistema que parecía diseñado para la lentitud y la burocracia. Durante los primeros días, Teresa y su esposo Javier pegaron carteles por toda la ciudad. El rostro sonriente de Laura, con sus ojos café oscuro y su cabello negro recogido en una coleta, apareció en postes de luz, paradas de autobús y paredes de edificios. Los vecinos del barrio se solidarizaron con la familia, compartiendo la información en redes sociales y organizando búsquedas en parques y terrenos baldíos. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, sin ninguna pista sólida sobre el paradero de Laura. El hospital donde trabajaba Laura organizó una vigilia. Sus compañeras de trabajo, muchas de ellas entre lágrimas, recordaron su dedicación, su risa contagiosa y su compromiso con los pacientes más vulnerables. Una de sus mejores amigas, Claudia Romero, habló ante la prensa local. Laura era el tipo de persona que iluminaba cualquier habitación. No puedo creer que simplemente haya desaparecido. Alguien tiene que saber algo. La investigación policial avanzaba a paso de tortuga. Los detectives revisaron las cámaras de seguridad de la zona donde Laura fue vista por última vez, pero la calidad de las imágenes era pésima y no revelaron nada concluyente. Interrogaron a conocidos, revisaron su historial telefónico y bancario y no encontraron ninguna irregularidad. Laura no tenía enemigos conocidos, no estaba involucrada en ninguna actividad sospechosa y no había señales de que hubiera planeado desaparecer voluntariamente. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Teresa no se rindió. Cada mañana se despertaba con la misma determinación renovada de encontrar a su hija. Se unió a grupos de familiares de desaparecidos, asistió a marchas y plantones y aprendió a navegar el complejo y a menudo frustrante sistema judicial mexicano. En esas reuniones conoció a otras madres que llevaban años buscando a sus hijos e hijas, mujeres que se habían convertido en investigadoras por necesidad, rastreando pistas que la policía había pasado por alto o ignorado. Uno de los momentos más difíciles llegó 6 meses después de la desaparición, cuando un cuerpo fue encontrado en un terreno a las afueras de la ciudad. Teresa recibió la llamada de la policía pidiéndole que acudiera al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para una posible identificación. El trayecto hasta allí fue el más largo de su vida.
Javier conducía en silencio, con las manos aferradas al volante, mientras Teresa miraba por la ventana sin ver realmente nada. Cuando finalmente llegaron y les mostraron las pertenencias encontradas con el cuerpo, Teresa sintió un alivio mezclado con culpa. No era Laura. Otra familia recibiría la peor noticia de sus vidas ese día, pero ella todavía tenía esperanza. Los años pasaron lentamente. El tercer aniversario de la desaparición de Laura fue particularmente doloroso. Para entonces, muchos de los que inicialmente habían apoyado la búsqueda habían seguido adelante con sus vidas. Las publicaciones en redes sociales se habían espaciado, las llamadas de solidaridad se habían detenido, y Teresa sentía cada vez más que estaba luchando sola contra un océano de indiferencia. El cuarto aniversario llegó y pasó de manera similar. Para el quinto año, incluso algunos familiares cercanos sugerían gentilmente que quizás era hora de aceptar la realidad y seguir adelante. Pero Teresa no podía, no sin saber qué le había pasado a su hija. Javier, por su parte, había caído en una profunda depresión. Había dejado su trabajo como mecánico y pasaba los días encerrado en casa, mirando álbumes de fotos de Laura cuando era niña. Teresa se encontraba no solo buscando a su hija, sino también tratando de mantener a flote a su esposo y a su matrimonio. Hubo momentos en que consideró rendirse, momentos en que el peso de todo le parecía insoportable. Pero cada vez que pensaba en detenerse, imaginaba a Laura en algún lugar, esperando ser encontrada, y encontraba fuerzas para continuar. En 2016, 5 años después de la desaparición, Teresa recibió una llamada de una periodista llamada Mónica Sánchez, que trabajaba para un medio de investigación independiente. Mónica había estado investigando una serie de desapariciones en Jalisco y creía que podría haber un patrón. Le pidió a Teresa permiso para incluir el caso de Laura en un reportaje especial que estaba preparando. Teresa aceptó, aunque para entonces sus esperanzas de que la cobertura mediática generara nuevas pistas eran mínimas. El reportaje de Mónica se publicó en enero de 2017 y tuvo cierto impacto. Varios testigos que no se habían presentado anteriormente llamaron con información, aunque la mayoría resultó ser de poco valor. Sin embargo, una llamada en particular captó la atención de Teresa. Una mujer mayor, que se identificó solo como Doña Rosa, afirmó haber visto a Laura subirse a una camioneta blanca la noche de su desaparición. Describió que parecía que Laura conocía a las personas en el vehículo, porque subió sin dudar. La policía siguió esta pista, pero la investigación llegó a un callejón sin salida, cuando no pudieron identificar la camioneta ni a sus ocupantes. Para 2018, 7 años después de la desaparición, Teresa había envejecido visiblemente. Su cabello, que antes era completamente negro, ahora estaba salpicado de canas. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado, no solo por la edad, sino por las incontables noches sin dormir y las lágrimas derramadas. Aún así, cada domingo seguía yendo a la Plaza de la Liberación, en el centro de Guadalajara, donde se reunían las familias de desaparecidos. Llevaba una pancarta con la foto de Laura y distribuía volantes a los transeúntes, muchos de los cuales apenas le prestaban atención. En esas reuniones dominicales, Teresa había formado lazos profundos con otras madres buscadoras. Había algo en compartir ese dolor particular que creaba una conexión instantánea. Se apoyaban mutuamente en los días malos, celebraban juntas cuando alguna familia finalmente encontraba a su ser querido y lloraban juntas cuando las noticias eran trágicas. Una de estas mujeres, Patricia Guzmán, cuyo hijo había desaparecido en 2013, se convirtió en algo parecido a una hermana para Teresa.
Patricia había aprendido técnicas de investigación por su cuenta, estudiando casos similares y tomando cursos online sobre ciencia forense y criminología. Ella y Teresa pasaban horas revisando los detalles del caso de Laura, buscando cualquier detalle que pudieran haber pasado por alto. Patricia insistía en que siempre había algo, alguna pequeña pieza del rompecabezas que podría llevar a respuestas. Esta amistad se convirtió en un salvavidas emocional para Teresa, especialmente cuando Javier finalmente decidió separarse en 2018, incapaz de continuar viviendo con el dolor constante. El año 2019 comenzó como todos los anteriores para Teresa. Con la misma rutina de búsqueda, las mismas esperanzas renovadas cada mañana y la misma decepción cada noche cuando no había nuevas noticias. El 8º aniversario de la desaparición de Laura se acercaba, y Teresa estaba preparando otra vigilia cuando algo extraordinario sucedió. Era el 12 de marzo de 2019, exactamente 8 años y 2 días después de que Laura desapareciera. Teresa estaba en casa, viendo las noticias nocturnas mientras preparaba la cena, cuando la pantalla mostró imágenes en vivo de un accidente de autobús en la carretera a Puerto Vallarta. El autobús se había salido del camino y volcado en una cuneta. Los reporteros en el lugar describían la escena caótica: ambulancias, bomberos y equipos de rescate trabajando frenéticamente para sacar a los pasajeros atrapados. La cámara se movía erráticamente, capturando fragmentos de la escena de rescate. Teresa estaba a punto de cambiar de canal cuando vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Entre los trabajadores de emergencia había una mujer con uniforme de paramédica que estaba ayudando a cargar a un herido en una camilla. La mujer se giró brevemente hacia la cámara, y aunque solo fue por un segundo, Teresa sintió que el mundo se detenía a su alrededor. La cuchara que sostenía cayó al suelo con un estruendo metálico. Teresa se acercó corriendo al televisor, sus manos temblando mientras buscaba desesperadamente su teléfono. Necesitaba grabar esto, necesitaba asegurarse de que no estaba imaginando cosas. Para cuando encontró su teléfono y logró activar la cámara, las imágenes en vivo ya habían cambiado a otra toma. Pero Teresa estaba segura de lo que había visto. Esa mujer era Laura, 8 años mayor, con el cabello más corto y tal vez algunos kilos menos, pero era su hija. Teresa conocería esos ojos y esos gestos en cualquier parte. Con las manos aún temblando, Teresa llamó a Patricia. «La vi», dijo sin más preámbulo cuando Patricia contestó. «¿Qué? ¿Dónde?», preguntó Patricia, inmediatamente alerta. Teresa explicó lo que acababa de ver en la televisión. Patricia le dijo que se calmara, que grabara la repetición de las noticias si la transmitían, y que ella iría de inmediato a su casa. Mientras esperaba a Patricia, Teresa llamó a la estación de televisión. La recepcionista que contestó fue cortés, pero poco útil, explicando que las transmisiones en vivo no se archivaban inmediatamente y que tendría que esperar hasta el día siguiente para solicitar el material. Esa noche fue una de las más largas en la vida de Teresa. Patricia llegó y juntas pasaron horas llamando a hospitales, estaciones de bomberos y servicios de emergencia en la zona de Puerto Vallarta, tratando de obtener información sobre los paramédicos que habían respondido al accidente. La mayoría de las llamadas no llevaron a ninguna parte. Los operadores nocturnos no tenían acceso a esa información o simplemente se negaban a compartirla citando políticas de privacidad. A la mañana siguiente, Teresa estaba en la puerta de la estación de televisión cuando abrieron. Había traído consigo fotos de Laura, documentos de la denuncia por desaparición y copias del reportaje de Mónica Sánchez. Le explicó su situación al gerente de noticias, un hombre de mediana edad llamado Ricardo Mendoza, quien inicialmente se mostró escéptico.
Pero algo en la desesperación de Teresa, en la forma en que sus manos temblaban mientras sostenía las fotos de su hija, lo conmovió. Ricardo llamó a su equipo técnico y juntos revisaron el material de la transmisión en vivo de la noche anterior. Teresa les indicó exactamente el momento que había visto. Cuando finalmente llegaron a ese fragmento de video y lo pausaron, Teresa señaló a la mujer en la pantalla. «Esa es mi hija», dijo con voz quebrada. Ricardo amplió la imagen. La calidad no era perfecta y la mujer estaba parcialmente de perfil, pero había suficientes detalles visibles. Ricardo decidió ayudar. Llamó a su reportera en Puerto Vallarta, una joven llamada Andrea Flores, y le pidió que investigara quiénes habían sido los paramédicos que respondieron al accidente. Andrea se puso a trabajar de inmediato. Visitó el hospital donde habían llevado a los heridos del accidente y habló con el personal de emergencias. Al principio se encontró con la misma resistencia que Teresa había enfrentado por teléfono. Políticas de privacidad, procedimientos institucionales, formularios que llenar. Pero Andrea era una reportera experimentada y sabía cómo obtener información. Finalmente, una enfermera que había estado en el turno de emergencias la noche anterior le dio una pista. Uno de los equipos de paramédicos que había respondido al accidente era de una organización privada de rescate que operaba en la región. Andrea localizó la organización llamada Rescate Costero y solicitó una entrevista con el director. El director, un hombre llamado Fernando Ríos, accedió a reunirse con ella esa misma tarde. Cuando Andrea le explicó la razón de su visita y le mostró el video pausado, Fernando frunció el ceño. Sí, reconocía a la mujer en la imagen. Era una de sus mejores paramédicas, una mujer que trabajaba con ellos desde hacía aproximadamente 6 años. Pero el nombre que Fernando tenía en sus archivos no era Laura Fernández. La conocía como Ana Martínez. Andrea llamó inmediatamente a Ricardo con esta información. Ricardo, a su vez, llamó a Teresa. Teresa sintió una mezcla de emoción y confusión. ¿Por qué su hija usaría otro nombre? ¿Había perdido la memoria? ¿Estaba en peligro? Las preguntas se arremolinaban en su mente sin respuestas claras. Ricardo organizó un encuentro entre Teresa y Andrea en Puerto Vallarta para el día siguiente. Teresa apenas durmió esa noche. Empacó una pequeña maleta, aunque no sabía cuánto tiempo estaría fuera. Patricia insistió en acompañarla y Teresa aceptó agradecida. No estaba segura de poder enfrentar esto sola. El viaje en autobús a Puerto Vallarta duró 4 horas, pero para Teresa cada minuto se sentía como una eternidad. Miraba por la ventana sin ver realmente el paisaje que pasaba, su mente oscilando entre la esperanza y el miedo. Andrea las recibió en la terminal de autobuses y las llevó directamente a un café cercano. Allí les explicó lo que había averiguado. Ana Martínez, como se hacía llamar, trabajaba para Rescate Costero desde 2013. Vivía sola en un pequeño departamento cerca del malecón. Según Fernando Ríos, era una trabajadora excepcional, dedicada y competente, pero también muy reservada. No socializaba mucho con sus compañeros fuera del trabajo y nunca hablaba de su pasado. Fernando había accedido a facilitar un encuentro, pero bajo ciertas condiciones. No quería que su empleada se sintiera emboscada o amenazada. Sugirió que Teresa se presentara en la estación de rescate costero cuando Ana estuviera de turno, pero que primero él hablaría con ella. Teresa aceptó, aunque la espera le parecía insoportable. El encuentro se programó para la tarde siguiente. Esa noche, Teresa y Patricia se alojaron en un hotel modesto cerca del centro de Puerto Vallarta. Teresa no pudo comer nada durante la cena y pasó la mayor parte de la noche despierta, ensayando mentalmente lo que le diría a Laura cuando finalmente la viera.
¿La reconocería Laura? ¿La abrazaría o la vería como una extraña? El miedo a ser rechazada por su propia hija era casi tan fuerte como la esperanza de encontrarla. A la mañana siguiente, Teresa se arregló con especial cuidado. Se puso el collar que Laura le había regalado en su último cumpleaños juntas, pensando que tal vez ese detalle ayudaría a su hija a recordar. Patricia le apretó la mano cuando salieron del hotel. Andrea las recogió y las llevó a la estación de rescate costero, un edificio sencillo de 2 pisos pintado de blanco y azul, con varias ambulancias estacionadas en el frente. Fernando Ríos las recibió en su oficina. Era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una expresión amable pero cautelosa. Les ofreció café, que Teresa rechazó. Su estómago estaba hecho un nudo. Fernando explicó que había hablado con Ana esa mañana. Le había mencionado que había una mujer que creía conocerla de su pasado y que quería reunirse con ella. Ana, según Fernando, había palidecido visiblemente y había pedido unos minutos para pensar. Después de lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo 20 minutos, Fernando recibió un mensaje de texto. Ana había accedido a reunirse con Teresa, pero pedía que fuera solo Teresa, sin cámaras ni otras personas presentes. Teresa miró a Patricia y Andrea, quienes asintieron comprensivamente. Fernando llevó a Teresa a una sala de descanso pequeña en el segundo piso, con una mesa, varias sillas y un ventanal que daba a la calle, y entonces la puerta se abrió y allí estaba Laura, su hija, después de 8 años, 2 meses y 2 días. Era ella, sin duda alguna, aunque había cambiado. Su rostro había madurado, había líneas de expresión que no estaban antes, y su mirada tenía una sombra de algo que Teresa no podía identificar completamente. Pero era Laura. Teresa sintió que las piernas le fallaban. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas antes de que pudiera pronunciar una sola palabra. Laura, o Ana, o como quiera que se llamara ahora, se quedó de pie en la entrada, con una mano todavía en la manija de la puerta. Su expresión era difícil de leer. Había reconocimiento, sí, pero también miedo, culpa y algo más complejo. «Mamá», dijo finalmente Laura, y esa única palabra rompió la parálisis que mantenía a Teresa en su lugar. Teresa cruzó la habitación en 2 zancadas y envolvió a su hija en un abrazo desesperado, como si tuviera miedo de que si la soltaba, Laura desaparecería nuevamente. Laura, después de un momento de rigidez, devolvió el abrazo, y Teresa sintió cómo el cuerpo de su hija comenzaba a sacudirse con sollozos. Se quedaron así durante largos minutos, 2 mujeres reconstruyendo un puente que había estado roto durante 8 años. Finalmente, se separaron y se sentaron en las sillas con la mesa entre ellas. Teresa no sabía por dónde empezar. Había tantas preguntas, tantas cosas que quería decir, tantas acusaciones y reproches que había ensayado en su mente durante años. Pero ahora, frente a su hija, todo eso parecía secundario. ¿Por qué? Fue lo único que logró preguntar Teresa, su voz apenas un susurro. Laura o Ana cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los abrió de nuevo, había determinación en ellos. «Necesito contarte todo», dijo, «pero tienes que prometerme que me escucharás hasta el final antes de juzgarme». Teresa asintió, aunque no estaba segura de poder mantener esa promesa. Laura comenzó a hablar, y la historia que contó era más compleja y oscura de lo que Teresa había imaginado. La noche que desapareció, Laura iba de regreso a casa cuando fue abordada por una camioneta blanca, tal como doña Rosa había testificado. Pero las personas en esa camioneta no eran extraños. Uno de ellos era Miguel Ángel Torres, un médico del hospital donde Laura trabajaba. Miguel Ángel le había pedido ayuda con una emergencia médica urgente. Una niña,
le dijo, había tenido un accidente en una casa en las afueras de la ciudad, y la familia no quería llamar a una ambulancia por razones que no especificó en ese momento. Laura, confiando en un colega, había subido a la camioneta. Lo que Laura no sabía era que Miguel Ángel estaba involucrado en una red de tráfico de órganos. La emergencia era real, pero la situación era mucho más siniestra de lo que Laura había imaginado. Cuando llegaron a la casa, Laura se encontró en medio de una operación ilegal. Había un hombre herido de bala en la mesa del comedor y Miguel Ángel le ordenó que lo ayudara a estabilizarlo. Laura se dio cuenta entonces del grave error que había cometido al confiar en él. Intentó escapar, pero los hombres en la casa la detuvieron. Le dijeron que ahora sabía demasiado y que si intentaba ir a la policía, matarían a su familia. Para demostrar que hablaban en serio, le mostraron fotos de Teresa y Javier tomadas ese mismo día. Fotos que mostraban dónde vivían, sus rutinas diarias. Laura estaba aterrorizada. Miguel Ángel le ofreció una elección: trabajar para ellos como médica, atendiendo a miembros de organizaciones criminales que no podían ir a hospitales, o rechazar y poner en peligro a su familia. Durante los siguientes días, Laura fue mantenida en esa casa mientras procesaba sus opciones. Consideró ir a la policía de todos modos, pero Miguel Ángel le había dejado claro que tenían contactos dentro de las fuerzas del orden. No podía confiar en nadie. La amenaza contra su familia era real y constante. Finalmente, Laura tomó una decisión desesperada: fingir que aceptaba trabajar para ellos, pero planear su escape y, lo más importante, mantener a su familia fuera de peligro, manteniéndose alejada de ellos. Durante los siguientes meses, Laura trabajó como médica para la organización criminal, aunque se negó a participar en el tráfico de órganos mismo. Solo estabilizaba heridos, nada más. Durante ese tiempo, buscó desesperadamente una manera de escapar. Finalmente, la oportunidad llegó cuando uno de los jefes de la organización fue arrestado en una redada. En el caos que siguió, con diferentes facciones luchando por el poder, Laura logró desaparecer. Llegó a Puerto Vallarta con documentos falsos que había obtenido a través de un contacto que había conocido durante su cautiverio. Otro médico que también había sido forzado a trabajar para la organización y que había logrado salir. Se reinventó como Ana Martínez, encontró trabajo en rescate costero y construyó una nueva vida. Cada día durante esos 8 años, Laura había querido llamar a su madre, regresar a casa, explicar todo. Pero el miedo la paralizaba. ¿Y si la organización todavía la buscaba? ¿Y si su regreso ponía a su familia en peligro de nuevo? Con el paso de los años, ese miedo se mezcló con la culpa. ¿Cómo podría explicar su ausencia? ¿Cómo podría hacer entender a su familia que su desaparición había sido, en su mente, la mejor manera de protegerlos? Cada año que pasaba, hacía más difícil el regreso. Laura se había convencido a sí misma de que su familia estaría mejor sin ella, que eventualmente seguirían adelante con sus vidas. Pero la noche del accidente de autobús, cuando las cámaras la capturaron en vivo, Laura supo que su pasado finalmente la había alcanzado. Una parte de ella estaba aterrorizada, pero otra parte, una parte que había estado enterrada durante 8 años, sintió alivio. Teresa escuchó toda la historia con una mezcla de emociones que iban desde la incredulidad hasta la furia, pasando por el dolor y finalmente llegando a una comprensión dolorosa. Cuando Laura terminó de hablar, el silencio llenó la habitación. Teresa se limpió las lágrimas y miró a su hija a los ojos. «Entiendo por qué lo hiciste», dijo Teresa finalmente, su voz temblando pero firme. «Entiendo que creíste que estabas protegiéndonos, pero Laura, nos quitaste 8 años. 8 años de preocupación, de dolor, de búsqueda incansable. Tu padre cayó en depresión.
Nuestro matrimonio se rompió. Yo envejecí una década en estos años, y todo porque creíste que sabías lo que era mejor para nosotros. Laura bajó la mirada, las lágrimas cayendo sobre la mesa. Lo siento, susurró. Lo siento tanto. Cada día he vivido con esa culpa, pero tenía tanto miedo de que, si regresaba, ellos los encontrarían, los lastimarían para llegar a mí. Teresa extendió su mano a través de la mesa y tomó la de Laura. Escucha bien lo que voy a decirte. Estoy furiosa contigo. Estoy dolida más allá de lo que las palabras pueden expresar. Pero eres mi hija, y te he buscado cada día durante 8 años. No voy a perderte de nuevo por culpa de criminales que quizás ya ni siquiera te recuerden. Vamos a arreglar esto, juntas. Vamos a ir a la policía, vamos a denunciar todo y vamos a asegurarnos de que estés protegida. Pero se acabó el huir. Se acabó el esconderte. ¿Me entiendes? Laura asintió, incapaz de hablar por las lágrimas. Teresa se levantó y rodeó la mesa para abrazar a su hija nuevamente. Esta vez, el abrazo fue diferente. No era solo el alivio de un reencuentro, sino el comienzo de un largo proceso de sanación. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Andrea, con el permiso de Teresa y Laura, documentó el reencuentro para su reportaje, pero accedió a mantener ciertos detalles confidenciales para proteger a Laura. Teresa contactó a un abogado especializado en casos de víctimas de crimen organizado, quien les ayudó a navegar el proceso de denuncia ante las autoridades federales en lugar de las locales, donde Miguel Ángel podría tener contactos. La denuncia de Laura desencadenó una investigación federal. Miguel Ángel Torres fue arrestado en una operación coordinada entre la Fiscalía General de la República y agentes estadounidenses, ya que la red de tráfico de órganos tenía ramificaciones internacionales. Otros miembros de la organización también fueron detenidos en redadas simultáneas en varios estados. Para Laura, el proceso fue doloroso pero catártico. Durante años había vivido con el miedo y la culpa como compañeros constantes. Ahora, al contar su historia a las autoridades, al ver a los responsables enfrentar consecuencias, sintió que recuperaba algo de control sobre su vida. El proceso legal fue largo. Tuvo que dar múltiples declaraciones, identificar personas en fotografías, recordar detalles de experiencias que había tratado de enterrar. Mientras tanto, Teresa trabajó en reconectar a Laura con su vida anterior. Javier, el padre de Laura, fue contactado. Su reacción inicial fue de shock absoluto, seguido de incredulidad, y finalmente de una explosión emocional que mezcló alegría, furia y confusión. El reencuentro entre padre e hija fue tenso al principio. Javier había pasado años culpándose a sí mismo por la desaparición de Laura, preguntándose qué había hecho mal como padre. Enterarse de que ella había estado viva todo este tiempo, que había elegido no contactarlos, fue un golpe difícil de procesar. Pero con el tiempo y con la ayuda de terapia familiar, los tres comenzaron a reconstruir sus relaciones. No fue fácil ni rápido. Hubo sesiones de terapia llenas de lágrimas y gritos, donde años de dolor reprimido finalmente salieron a la superficie. Hubo momentos en que parecía que las heridas eran demasiado profundas para sanar, pero gradualmente, la familia Fernández comenzó a encontrar su camino de regreso el uno al otro. Laura tuvo que enfrentar también el proceso de reconstruir su identidad legal. Oficialmente, había estado desaparecida durante 8 años. Sus documentos habían expirado, su cuenta bancaria había sido cerrada y legalmente había quedado en un limbo. Con la ayuda del abogado y el testimonio de Teresa, Laura pudo recuperar su identidad legal y comenzar el proceso de cerrar su vida como Ana Martínez.
Una de las decisiones más difíciles fue qué hacer con su trabajo en rescate costero. Laura había encontrado un propósito real en ese trabajo, salvando vidas, ayudando a personas en sus peores momentos. Fernando Ríos, después de conocer toda la historia, le ofreció mantener su puesto si decidía quedarse en Puerto Vallarta, o le escribiría cartas de recomendación si decidía regresar a Guadalajara. Laura estuvo dividida durante semanas. Finalmente decidió regresar a Guadalajara. No porque quisiera abandonar el trabajo que amaba, sino porque sabía que necesitaba estar cerca de su familia durante el proceso de sanación. Encontró trabajo en el mismo hospital donde había trabajado antes de su desaparición, aunque en un departamento diferente. Sus antiguos compañeros de trabajo tenían reacciones mixtas a su regreso. Algunos la recibieron con los brazos abiertos, mientras que otros mantenían una distancia cautelosa sin saber cómo procesar la extraordinaria situación. Claudia Romero, su mejor amiga de antes, fue una de las personas que más luchó con el regreso de Laura. En una conversación dolorosa pero necesaria, Claudia expresó su alegría de que Laura estuviera viva, pero también su dolor por haber sido dejada de lado, por no haber sido lo suficientemente importante en la vida de Laura como para merecer al menos un mensaje que indicara que estaba bien. Laura no tenía buenas respuestas para esas recriminaciones, solo podía ofrecer disculpas y la esperanza de que, con tiempo, pudieran reconstruir su amistad. El caso contra Miguel Ángel Torres y la red de tráfico de órganos llegó a juicio en 2020. Laura tuvo que testificar, reviviendo sus peores pesadillas frente a un tribunal lleno de gente, pero esta vez no estaba sola. Teresa estaba sentada en la galería, junto con Patricia y otras madres buscadoras que habían venido a apoyarla. El testimonio de Laura fue crucial para la condena de Miguel Ángel y otros miembros de la red. Fueron sentenciados a décadas en prisión. Después del juicio, Laura sintió que finalmente podía respirar. El miedo que había sido su compañero constante durante casi una década comenzó a disiparse. No desapareció completamente. Había noches en que todavía despertaba con pesadillas, momentos en que una camioneta blanca en la calle la hacía entrar en pánico. Pero con terapia, apoyo familiar y tiempo, Laura aprendió a vivir con esas cicatrices sin dejar que definieran su vida. En 2021, 10 años después de su desaparición y 2 años después de su reaparición, Laura participó en un documental sobre su experiencia. La historia había captado la atención nacional e internacional, no solo por lo extraordinario del caso, sino por lo que revelaba sobre las realidades del crimen organizado en México y el coraje de las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos. Teresa también participó en el documental, compartiendo su experiencia como madre buscadora. El documental se convirtió en un catalizador para cambios en las políticas públicas respecto a personas desaparecidas. La historia de Laura puso rostro humano a las estadísticas, mostrando tanto el trauma de la desaparición como la posibilidad de supervivencia y reencuentro. Varias organizaciones de derechos humanos utilizaron el caso para presionar por reformas en el sistema de búsqueda de personas desaparecidas, mejor protección para víctimas del crimen organizado y recursos aumentados para las familias buscadoras. Teresa, por su parte, se convirtió en una voz prominente en el movimiento de madres buscadoras. Utilizó su plataforma para abogar no solo por mejores sistemas de búsqueda, sino también por servicios de apoyo psicológico para familias de desaparecidos, algo que había faltado terriblemente durante su propia búsqueda.
Patricia y ella fundaron una organización sin fines de lucro que proporcionaba recursos legales, emocionales y prácticos para familias en situaciones similares. La relación entre Laura y sus padres continuó siendo compleja. Javier y Teresa nunca volvieron a vivir juntos como pareja. Los años de separación y los diferentes caminos que habían tomado al lidiar con la desaparición de Laura habían cambiado demasiado su relación. Pero encontraron una manera de ser padres unidos para Laura, apoyándola desde sus respectivas vidas. Laura también tuvo que enfrentar la realidad de los años perdidos. Tenía 32 años en 2019 y muchos de sus amigos de antes se habían casado, tenido hijos, avanzado en sus carreras. Ella sentía que había estado congelada en el tiempo en algunos aspectos, mientras que en otros había envejecido décadas en experiencia y trauma. Comenzar a salir con alguien fue particularmente difícil, explicar su pasado era complicado, y encontrar a alguien que pudiera entender y aceptar su historia era aún más difícil. Pero en 2022, Laura conoció a Daniel, un psicólogo que trabajaba con víctimas de trauma. Él había leído sobre su caso, y cuando se conocieron en una conferencia sobre salud mental, hubo una conexión inmediata. Daniel entendía las complejidades del trauma, la forma en que podía cambiar a una persona fundamentalmente. Su relación se desarrolló lentamente, con Laura estableciendo límites claros y Daniel respetándolos pacientemente. Para 2023, 12 años después de su desaparición original y 4 años después de su reaparición, Laura había construido algo parecido a una vida normal. Trabajaba en el hospital, tenía una relación estable con Daniel, veía a su madre regularmente y a su padre mensualmente. Todavía tenía días difíciles, días en que el peso de todo lo que había perdido y sufrido parecía demasiado. Pero también tenía días buenos, días en que podía reír sin sentir culpa, días en que podía mirar hacia el futuro con esperanza. La cicatriz más profunda que quedó fue la del tiempo perdido. Esos 8 años nunca podrían recuperarse. Los cumpleaños perdidos, las navidades ausentes, las conversaciones cotidianas que nunca sucedieron. Todo eso quedó como un vacío en el tejido de su vida familiar. Laura aprendió a vivir con esa pérdida, a aceptar que algunas cosas simplemente no podían ser reparadas, solo aceptadas. Teresa, ahora de 60 años, reflejaba a menudo sobre los últimos 12 años de su vida. La mitad de ese tiempo había sido consumido por la búsqueda desesperada de su hija, y la otra mitad por el proceso de reconstruir su relación con ella. A veces se preguntaba cómo habría sido su vida si Laura nunca hubiera desaparecido, o si no hubiera sido encontrada, pero finalmente aprendió a dejar ir esas preguntas sin respuesta y simplemente estar agradecida por lo que tenía, su hija viva, si bien cambiada, pero presente. En las reuniones dominicales de Madres Buscadoras, donde Teresa seguía asistiendo, su historia se había convertido en algo mítico, la madre que nunca se rindió y que finalmente, contra todas las probabilidades, encontró a su hija viva. Pero Teresa siempre era cuidadosa de equilibrar la esperanza de su historia con la realidad de que no todos los casos terminaban así. Por cada Laura Fernández que reaparecía, había cientos de personas que permanecían desaparecidas. Teresa utilizaba su plataforma no solo para celebrar su propio final feliz, sino para mantener la atención en aquellos que todavía buscaban. Laura también se unió ocasionalmente a estas reuniones, ofreciendo una perspectiva única como alguien que había estado en ambos lados de una desaparición. Hablaba con familias de desaparecidos, ofreciendo esperanza, pero también realismo.
Compartía su historia no para sugerir que todos los desaparecidos estaban vivos y escondidos, como ella había estado, sino para recordar a las familias que había innumerables razones por las que alguien podría desaparecer y que no perder la esperanza era válido. En 2024, una periodista de investigación llamada Lucía Vargas publicó un libro exhaustivo sobre el caso de Laura, basado en años de investigación, entrevistas con Laura, Teresa y muchas otras personas involucradas en la historia. El libro, titulado 8 años de silencio, la desaparición y reaparición de Laura Fernández, se convirtió en un bestseller nacional. Lucía había manejado la historia con sensibilidad, explorando no solo los hechos del caso, sino también las dimensiones emocionales y psicológicas de la experiencia de Laura y su familia. El libro generó conversaciones renovadas sobre el crimen organizado, el tráfico de órganos y la vulnerabilidad de los trabajadores médicos. También inició debates sobre las complejidades morales del caso de Laura. ¿Había tomado la decisión correcta al desaparecer para proteger a su familia? ¿O su decisión había causado más daño del que habría causado quedarse y enfrentar la amenaza? No había respuestas fáciles a estas preguntas, y ese era precisamente el punto. La vida raramente ofrecía escenarios en blanco y negro. Para Laura, la publicación del libro fue agridulce. Por un lado, sentía que su historia finalmente estaba siendo contada de manera completa y matizada. Por otro lado, la renovada atención mediática era agotadora. Tuvo que revisar todo de nuevo, enfrentar juicios de personas que nunca habían estado en su situación. Algunos la llamaban heroína. Otros la acusaban de ser egoísta. Laura aprendió a ignorar ambos extremos y enfocarse en su propia verdad. Había hecho lo mejor que pudo en una situación imposible y había sobrevivido. En octubre de 2025, 14 años después de su desaparición original, Laura estaba de nuevo en las noticias, pero esta vez por una razón diferente. Había sido invitada a dar una charla TED sobre resiliencia, trauma y recuperación. En el escenario, frente a cientos de personas y cámaras que transmitían a millones más, Laura contó su historia con una voz firme. Ya no era la mujer aterrorizada que había huido hace tantos años, ni la mujer destrozada por la culpa que había reaparecido en 2019. Era alguien que había sobrevivido, sanado y encontrado una manera de vivir con su pasado sin dejar que la definiera. Terminó su charla con palabras dirigidas tanto a las familias de desaparecidos como a aquellos que, como ella, habían desaparecido por cualquier razón. Si estás buscando a alguien, no pierdas la esperanza, pero tampoco dejes que esa búsqueda consuma toda tu vida. Encuentra el equilibrio entre recordar y vivir. Y si eres tú quien ha desaparecido, si estás leyendo esto o viéndolo en algún lugar, quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para volver. Será difícil, será doloroso, pero las personas que te aman quieren tenerte de vuelta. Con todas tus imperfecciones y todo tu bagaje, no estás sola. Cuando bajó del escenario, Teresa estaba esperándola entre bastidores. No dijeron nada, simplemente se abrazaron, como lo habían hecho innumerables veces en los últimos 6 años. Era un abrazo que contenía todos los años perdidos, todo el dolor, toda la sanación y todo el amor que había sobrevivido a través de todo ello. La historia de Laura Fernández nunca tendría un final completamente feliz. Las cicatrices permanecerían, los años perdidos nunca serían recuperados, y las preguntas de ¿qué hubiera pasado si? Nunca serían respondidas completamente. Pero era una historia de supervivencia, de resiliencia y de la inquebrantable fuerza del amor familiar.
Era un testimonio de que incluso en las circunstancias más oscuras, cuando toda esperanza parecía perdida, los milagros todavía podían suceder. Y en algún lugar de Guadalajara, en un domingo cualquiera, Teresa todavía asistía a las reuniones de madres buscadoras. Pero ahora iba no como una madre desesperada buscando a su hija desaparecida, sino como una madre que había encontrado a su hija y que dedicaba su tiempo a ayudar a otras familias a encontrar la fuerza para continuar su propia búsqueda. Junto a ella, ocasionalmente, estaba Laura, viviendo prueba de que los finales felices, aunque raros y complicados, eran posibles. La vida de Laura continuó, día a día, construyendo un futuro sobre los fragmentos de un pasado roto. Seguía salvando vidas como paramédica, seguía amando y siendo amada, seguía sanando y creciendo. Y en eso, quizás, estaba el verdadero milagro. No solo que había sobrevivido, sino que había encontrado una manera de vivir verdaderamente después de todo.